Vamos a estudiar ahora los dieléctricos. Los dieléctricos son materiales no conductores, materiales aislantes, como por ejemplo vidrio, plástico, madera seca, etc. Consideremos una región del vacío en donde existe un campo eléctrico. Le llamamos E sub 0. Si en esta región colocamos un dieléctrico, como este, el campo eléctrico en la demás región no se modifica. En cambio, el campo eléctrico en el interior de este dieléctrico sí se modifica. Si a este campo en el dieléctrico le llamamos E, tendrá igual dirección y sentido que el campo que había antes de haber colocado el dieléctrico y tendrá una magnitud menor a la magnitud del campo que había antes de colocar el dieléctrico. De tal suerte que la magnitud del campo en el dieléctrico es la magnitud del campo antes de haber colocado el dieléctrico reducido en un factor K sub D. K sub D se denomina constante dieléctrica. La constante dieléctrica es una cantidad adimensional cuyo valor siempre es mayor o igual que 1. La constante dieléctrica depende del material y la gran mayoría de los valores de la constante dieléctrica para los diferentes materiales más o menos anda entre 1 y 10. Es decir, son comunes los valores 2, y algo, 6, y algo, etc. Para el caso particular del vacío, como es de esperarse, la constante dieléctrica vale exactamente 1, mientras que la constante dieléctrica para el aire es aproximadamente igual a 1. Vamos a ver cómo se modifican algunos parámetros relacionados con un capacitor cuando éste contiene un dieléctrico. Para esto vamos a considerar un capacitor de placas planas y paralelas con espacio vacío entre las placas. Si se carga este capacitor con una carga Q, por ejemplo, esta carga nos genera un campo eléctrico en la región entre las placas que le vamos a llamar E sub 0. A partir de este campo podemos determinar la diferencia de potencial entre placas, que le llamamos V sub 0, utilizando la conocida expresión que nos da la diferencia de potencial entre dos puntos. No es difícil demostrar que si el campo eléctrico es constante, como en este caso en particular, al salir fuera llegamos a que
el voltaje V sub 0 es el campo E sub 0 por D, siendo D la distancia entre placas. Este resultado ya lo habíamos obtenido en casos anteriores. La capacidad de este capacitor en vacío, según la definición, es el cociente entre la carga de las placas y el voltaje, en este caso V sub 0. Y para el caso particular de un capacitor de placas planas paralelas, como hemos visto, tiene la expresión epsilon 0 por A sobre D, siendo A el área de las placas. Además habíamos visto también que la densidad de energía eléctrica tiene una expresión general que es la siguiente: un medio de epsilon 0 por el campo, en este caso es sub 0 al cuadrado. Si consideramos ahora el mismo capacitor, y tenemos en cuenta que inicialmente este capacitor ha sido cargado, por ejemplo, a través de una batería, y luego de ello la batería se desconecta del capacitor, esto es, se la retira, el capacitor ya queda cargado con la carga Q. Si introducimos un dieléctrico que llene completamente el espacio entre las placas, con el capacitor, como hemos dicho, desconectado, al ser esto un material aislante, la carga de las placas no se ve modificada. Sí se modificará el campo eléctrico en el dieléctrico, que según lo visto anteriormente será el campo eléctrico antes de haber colocado el dieléctrico reducido en un factor K sub D. También se modificará el voltaje entre placas. Ese voltaje, a partir de la expresión general, podemos llegar fácilmente a que, y teniendo en cuenta que el campo es uniforme en la región, a este campo entre las placas multiplicado por la misma distancia D. Si reemplazamos este campo eléctrico por esta expresión y por D, y teniendo en cuenta que E sub 0 por D es el voltaje entre placas antes de haber colocado el dieléctrico, de forma tal que el voltaje ahora es V sub 0 sobre K sub D. Esto es, si el dieléctrico llena todo el espacio entre placas, el voltaje, igual que la magnitud del campo eléctrico, queda reducido en un factor K sub D. Si ahora calculamos la capacidad de nuestro capacitor con dieléctrico, que por definición es la carga Q sobre el voltaje entre la placa, que ahora es V,
teniendo en cuenta que este voltaje lo acabamos de calcular y es V sub 0 sobre K sub D, pasando K sub D al numerador, y teniendo en cuenta que Q sobre V sub 0 es la capacidad sin dieléctrico, C sub 0, nos queda esta expresión. Ahora vemos que la capacidad con dieléctrico aumenta en un factor K sub D respecto a la capacidad sin dieléctrico. Y si utilizamos la expresión de la capacidad sin dieléctrico, que la tenemos aquí escrita, la capacidad entonces es la constante dieléctrica por C sub 0, que es epsilon 0 por A sobre D. A este producto vamos a definirlo como la permitividad del dieléctrico. La permitividad del dieléctrico entonces se define como epsilon el producto de K sub D por la permitividad del vacío. Evidentemente la permitividad del dieléctrico depende también del material. A partir de esta nueva magnitud podemos escribir que la capacidad es la permitividad del dieléctrico por A sobre D. Vemos que tiene una expresión muy semejante a la vista anteriormente. En todo caso, esta expresión general contiene a la expresión inicial, puesto que si retiramos el dieléctrico, en este espacio tendremos aire. La constante dieléctrica del aire es 1, por lo tanto la permitividad pasa a ser epsilon 0, que es la expresión de la capacidad de un capacitor en vacío. Respecto a la densidad de energía eléctrica, no vamos a demostrarlo, en todo caso la demostración queda para el estudiante, pero es muy semejante a la ya vista en aquella oportunidad. Y en ese caso la expresión es semejante y en lugar de la permitividad del vacío tenemos la permitividad del dieléctrico por el campo E en el dieléctrico al cuadrado. Como decía, es una expresión general que nos da la densidad de energía en una región con dieléctrico y asociada al campo eléctrico en ese material. Finalmente, vamos a mencionar tres características de los dieléctricos en relación a los capacitores, o tres funciones, mejor dicho. La primera es que nos resuelve un problema mecánico de mantener dos placas conductoras separadas a una distancia muy pequeña sin que haya contacto eléctrico entre ellas. De modo que es un medio mecánico que nos permite separar estas dos placas. Segundo, como observamos a partir de esta expresión,
la capacidad con dieléctrico aumenta respecto a la capacidad sin dieléctrico. Y tercero, puesto que la resistencia dieléctrica de los materiales dieléctricos es mayor que la resistencia dieléctrica del aire, esto nos permite aplicar un mayor potencial o diferencia de potencial entre las placas antes de que tenga lugar la ruptura dieléctrica.